Ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, como les estaba comentando, es un gusto que poco a poco estén ingresando, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer una capacitación. Básicamente es un curso taller, ¿ya? Para que puedan participar todos, ¿no? De repente, si tienen a la mano un papelito, un lapicerito, sería genial, ¿ya? Para que, bueno, no les voy a hacer ningún examen por si acaso, ¿no? Sino que para hacer, pues, un poquito de entrenamiento, se puede decir, ¿no? Para que ustedes también puedan participar y esta reunión no se haga, pues, meramente probablemente, pues, un poco aburrida, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de capacitaciones, ¿no? Podrían generar un poco que ser un poco técnicos y en realidad eso yo no lo quiero hacer, ¿no? Vamos a hablar un tema muy importantísimo, ¿ya? Que obviamente, pues, se puede decir que es el pilar de todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque a través de esta herramienta, todos los trabajadores van a conocer, pues, cuáles son sus peligros, ¿no? Cuáles son sus riesgos, y ya la doctora, cuando me presentó, habló algo, ¿no? Dijo, de qué se trataba, ¿no? Aunque yo no quería que lo sepan, pero ya lo saben. Así que, en cierta forma, ya les ha dado una luz, ¿ok? Así que antes de comenzar, bueno, probablemente estemos admitiendo a los demás trabajadores, ¿ya? Y quería hacerles recordar algo, ¿no? Recordarles que en el chat, ¿ya? Nuevamente voy a poner ahí en el chat el registro de asistencia. Esperen un momento, por favor. Ya, ahora sí. No se olviden de registrar su asistencia porque una vez que termine la capacitación, nosotros vamos a contabilizar quienes han ingresado, ya, para, pues obviamente después no mandar un correo diciendo, pues, cuáles son los trabajadores que no han participado en la capacitación, ¿no? Y recuerden, yo sé que como ustedes están muy ocupados, ya, y tienen mucho trabajo, entonces nuevamente decirles que tengan que pasar la capacitación, pues probablemente no puedan tener un poco de tiempo. Ya, otra cosa más que también quería decirles a los participantes que están ingresando es que las capacitaciones, eso quiero que sepan desde siempre, ¿ya? Que las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias, ¿ya? Entonces, dentro del sistema de gestión, pues están las obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, y ahí en los trabajadores, pues dice bien claro que debe de pasar todas las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? ¿Cuántas capacitaciones obligatorias son? 4. Entonces, si son 4, contabilicen si ya tienen las 4 capacitaciones, porque al final de año vamos a ver de todos los trabajadores quienes tienen las capacitaciones completas, que son 4 obligatorias, ¿ok? Cualquier consulta y cualquier duda ya nos pueden hacer a través del chat, a través de teléfonos que ya ustedes lo conocen, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar. No se olviden de registrar la asistencia que les acabo de poner en el chat, ¿ya? Y conforme va pasando la capacitación, también les van a ir recordando que registren su asistencia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Permítanme un momento. Que se haga. Ya, ahora sí. Bien, entonces, como les había comentado desde el principio, el día de hoy la capacitación consiste en la matriz HIPER. Entonces, algunos deben de tener ya conocimiento, sobre todo el Comité de Seguridad y Salud, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consiste o qué significa la palabra, estas siglas, ¿no? Que es el HIPER, ¿no? Pero hay trabajadores obviamente que no conocen y que es la primera vez que probablemente han escuchado esta palabra, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a recordar un poco y también les voy a mencionar qué significa, ¿no? Qué cosa es, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Porque dirán, ¿por qué es importante que sepamos esta herramienta? Entonces, ustedes lo van a conocer el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué es la
matriz hiper, para ir ya dando el significado en sí, entonces es un método basado en un conjunto de reglas, estándares, enlazados entre sí, de tal forma que permite la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Entonces ya estamos dando un significado a esta matriz. Entonces, hiper, ¿no?, significa identificación de peligros, ¿no?, y la evaluación de los riesgos, ¿ok? Hay algunos que, por ejemplo, ustedes van a encontrar hiper C, ¿no?, porque creo que en el registro de asistencia dice hiper C, si no me equivoco. Entonces, ya la C, ¿qué significa? La C significa control, o sea, quiere decir que las instituciones, todas las instituciones, ya sea públicos o privadas, de todo tipo de empresas, ¿ya?, tienen pues que hacer esta matriz hiper, ¿no? Y ahí pues se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y cuando ya tenemos todo eso, se dan las medidas de control. Por eso significa hiper C, las medidas de control. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Me podrían por favor confirmar eso? Porque me están escribiendo por acá que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? No, perfecto. Ok. Bien, entonces, ¿qué es el hiper? Nuevamente, es una metodología que permite identificar, ¿no?, identificar con detalle los peligros. Quiere decir, por ejemplo, ¿no?, si nosotros estamos en un área, no sé, se me ocurre recursos humanos, ¿no? Entonces esa área de recursos humanos, los trabajadores pues tendrán una serie de peligros en su área, ¿no? Si por ejemplo hablamos del área de enfermería, ¿ya? También las enfermeras, los médicos, sobre todo la parte asistencial, tendrán también una relación o una lista de peligros en las cuales pues están expuestos, ¿no? Y obviamente pues su respectivo riesgo, ¿no? ¿Qué podría pasar si tenemos este peligro? Pues, ¿cuál sería su riesgo, ¿no? Entonces, para valorarlos y con eso determinar los controles, como les dije, ¿no? Entonces tenemos una serie, esperen un segundo, ya, ahora sí. Tenemos una serie de peligros, ¿ok? Y sus riesgos, ¿verdad? Y obviamente, cuando ya sabemos este conjunto de cosas, del tema de peligros, de riesgos, pues las instituciones, las empresas, tienen que dar las medidas de control, ¿ok? Las medidas de control necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles, ¿no? Entonces, obviamente hay una serie de controles que uno se debe de priorizar, ¿ok? Se debe de priorizar y sobre todo, pues, tener en cuenta qué es lo que se va a dar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el hiper, ¿qué va a hacer? Identificar el peligro, ¿verdad? Evaluar los riesgos, determinar los controles y, por último, implementar los controles. O sea, por ejemplo, yo digo, ahorita estamos en plena pandemia, ¿verdad? Estamos en plena pandemia, sabemos que el coronavirus está por ahí, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Sobre este peligro, que sería pues un peligro biológico, ¿no? Se tienen que dar una serie de medidas, ¿correcto? Entonces, ya estamos yendo de frente a las medidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las medidas que se ha dado para evitar que una persona se contagie con el COVID? Por ejemplo, las vacunas, ¿verdad? Entonces es una medida de control, ¿no? El uso de mascarillas también es una medida de control y todas las series de estrategias que se han dado hasta ahora, pues para evitar que las personas se contagien con el COVID-19, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante el hiper en las organizaciones? Entonces, más o menos para recordarles, ¿ya? Y también para contarles un poco, nosotros pues el área de seguridad y salud en el trabajo acá en la institución ya es relativamente nueva, ¿no? Probablemente hay trabajadores que no saben, ¿no?, que existe esa área, ¿no? O que tampoco, o también lo conocen, pero como de repente están en trabajo remoto, todavía no nos conocen en forma pues, así físico, ¿no? Sino de repente nos han visto por capacitaciones y todo eso. Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo, pues, se encarga de ver todos estos temas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué cosa? ¿No? Sobre todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de nuestra institución, ¿ok? Entonces, dentro de ese sistema, ¿no?, pues hay una ley, para recordarles, hay una ley que es la 29783, ¿no?, que habla de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese sistema, pues, nos cuenta, ¿no?, nos habla, nos enseña, nos dice, ¿ya?,
que una de las herramientas que se deben de aplicar dentro de este sistema de gestión, pues es la matriz hiper. Como ya les he comentado, pues porque es importante, vamos a ver por qué es importante, por qué las empresas deben tener un hiper, ¿no? Entonces, toda actividad que realizamos conlleva un riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, no sé, supongamos soy de mantenimiento y tengo que llevar pues una silla a un mueble a arreglarlo, entonces esa actividad me puede conllevar a un riesgo. Entonces, todo lo que yo haga, todas mis actividades, mis labores diarias conllevan a un riesgo. Si, por ejemplo, el hecho de estar sentada aquí, no sabemos cuánto tiempo estaré, pero no, tampoco les voy a hacer quedar mucho tiempo, ojo, por si acaso. ¿Ya? También me podría conllevar a un riesgo de algún tipo de daño, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros las debemos de conocer y sobre todo todos los trabajadores. Entonces, la lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria, en el hogar, en la calle, en el trabajo, etc. O sea, no solamente en el trabajo, sino también, obviamente, pues, podemos tener riesgos en la casa, ¿no? Supongamos, no sé, me pongo a cocinar y utilizo, pues, cuchillos, etc. Entonces, tengo un riesgo de que me pueda cortar, si es que no tengo yo algún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, eso es durante toda nuestra vida nosotros vamos a estar expuestos pues a diferentes riesgos, ¿ok? Una parte importante de su trabajo es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente de trabajo seguro para usted y para sus colaboradores. Entonces, la institución, uno de los objetivos, ¿no? Y sobre todo en el área de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Su objetivo es, obviamente, pues, aplicar esas medidas de control para evitar que los trabajadores se accidenten o tengan alguna enfermedad ocupacional. Es por eso que, por ejemplo, nosotros cada vez que vamos, no solamente el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sino el subcomité va, por ejemplo, a las áreas correspondientes a todas las áreas de la institución a hacer inspecciones, ya eso forma parte de nuestro trabajo, ¿ok? Y no se sientan mal, no crean que nosotros vamos a ir, sí, a ver qué es lo que está haciendo mal, no, porque recuerden que nosotros trabajamos de la mano con ustedes, ¿ok? Porque nosotros queremos evitar que ustedes tengan algún tipo de accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, y si por ejemplo vemos que alguien de repente, ¿no? Por falta de conocimiento, no sigue las normas o no sigue la regla, no quiere decir que nosotros lo vamos a ser punitivas, o sea, le voy a decir sí, que te voy a mandar algo, etcétera. No, porque acá lo importante es la mejora continua, ¿no? Y dar una retroalimentación, ¿no? Si, por ejemplo, una persona al hacer su actividad no usa guantes, entonces, bueno, por favor, ¿no? Le decimos, tienes que usar los guantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es su herramienta de trabajo. No estoy hablando asistenciales, sino, por ejemplo, no sé, trabajadores de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, si hay trabajadores que tienen que utilizar sus lentes, ¿no? O sus googles, entonces nosotros les encontramos que no están con sus googles o sus lentes, ¿no? Entonces nosotros le haremos una retroalimentación, ¿ok? Así que no tengan miedo, ¿no? No se sientan mal cuando nosotros nos acercamos a sus áreas a hacer esas inspecciones, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, como les decía, proveer un ambiente de trabajo seguro para cada uno de ustedes, ¿ya? Es importante que cada uno de ustedes, cada vez que ustedes hacen sus labores diarias, ¿ok? Que ustedes trabajen en forma segura, ¿correcto? ¿Ya? Y entender los diferentes conceptos, porque eso también es importante, entender qué cosa es el hiper, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, ok, la señorita me ha hablado qué cosa es el hiper, pero la verdad no entendí nada, probablemente, espero que no sea así al final, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante que ustedes también sepan cuáles son sus peligros, cuáles son sus riesgos, ¿por qué? ¿Por qué creen eso? A ver, respóndame en el chat. ¿Por qué para nosotros es importante que ustedes sepan y conozcan qué cosa es el peligro, qué cosas son los riesgos? Ya alcanzaron, esperen un segundo, ya alcanzaron el máximo de participantes, ¿no? Ya, esperen un segundito, ¿ya? Les había hecho una pregunta, ¿por qué creen que para nosotros es importante que ustedes sepan qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo, o las medidas de control?
Exacto. Para prevenir y tomar decisiones, para evitar hacer daño involuntariamente, muy bien, para prevenir que no se den, para evitar prevenir accidentes futuros, excelente. ¿Ves? Ustedes tienen el conocimiento, ¿no? Ustedes ya saben bastantes conceptos, ¿no? Y eso les felicito. Entonces, es importante para nosotros que ustedes conozcan estos conceptos porque ustedes mismos se van a cuidar, ¿entienden? Entonces, ustedes mismos se van a cuidar, ¿ya? Entonces, al saber cuáles son sus peligros, sus riesgos, pues ustedes no solamente van a esperar a que, ok, el área de seguridad en el trabajo es el encargado, o los del comité, no, o la empresa, no, sino que cada uno de nosotros como trabajadores, yo voy a saber pues que me tengo que cuidar, yo voy a saber que tengo que usar mis guantes, que tengo que usar los lentes, ¿no? Bueno, para informarles lamentablemente solamente podemos aceptar hasta 100 participantes en la capacitación, ¿ya? A los compañeros, a sus compañeros que no pueden, que no pueden ingresar, ¿ya? Igual se está grabando la capacitación y se los van a entregar por un link, ¿ya? Así que no se preocupen. Ya eso va a ser ya en el transcurso de estos días, ya se les va a estar informando, así que no se preocupen, ¿ok? Bueno, en fin, vamos a seguir. Entonces, como les decía, diferenciar claramente qué cosa es el peligro, porque a veces uno confunde, ¿no? ¿Qué es el peligro, el riesgo? Me confundo, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender el día de hoy. Familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el proceso del IPER, ¿no? Acá yo no les voy a enseñar, básicamente les voy a decir, ¿no? Más o menos, esperen un segundo, ya, algunos conceptos, algunas actividades que se realizan para poder nosotros hacer esa matriz. Pero lo importante y lo que yo quiero que se lleven de esa capacitación es que yo quiero que sepan que cuál es su peligro y cuál es el riesgo, ¿correcto? Yo quiero que, no sé, Juanita sepa, yo sé cuáles son mis peligros, ¿no? Pedrito, quiero que sepa cuáles son sus riesgos, ¿correcto? Muy bien. Entonces seguíamos hablando de la importancia de las medidas de control en este sistema de gestión que es amplio, ¿ok? Y que el IPER es una partecita de ese sistema de gestión, ¿ya? El IPER es una partecita del sistema de gestión. Entonces, pero del IPER, o sea, de la matriz, ¿no? De esta identificación de los peligros y los riesgos, pues va a partir todo, va a partir todas las actividades, ¿ya? Que están dentro del sistema de gestión, ¿ok? Como por ejemplo, las capacitaciones, el plan y programa de capacitaciones, porque nosotros como sistema de gestión, recuerden que nosotros somos un área, ¿no? El área de seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros no solamente, o sea, no trabajamos en forma, pues, individual, ¿no? Sino que también pedimos la participación de los trabajadores, que es importantísimo. La participación de los trabajadores es fundamental porque a través de todos ustedes, nosotros obviamente, pues vamos a saber cuáles son sus dudas, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que de repente a ustedes les está afectando, ¿no? Y no solamente la parte, pues, física, la parte de recursos o de dispositivos, ¿no? Sino también la parte psicológica, ¿no? Porque también entra dentro de todo ese sistema de gestión, no podemos dejar de lado, pues, aquellos factores psicosociales, ¿no? La salud mental, porque también forma parte, ¿ok? Entonces, ¿qué más parte de esta matriz, ¿no? La eliminación de los peligros, la sustitución de los peligros, el control de ingeniería, control administrativo, que forman parte de ¿qué? De las medidas de control, el programa y de exámenes ocupacionales, ¿no? El servicio, el plan de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, el plan de vigilancia para la prevención y control del COVID también forma parte del sistema de gestión, no está separado, ¿no? Planificación de la actividad preventiva, ¿no? Entonces, por eso hacemos actividades para que ustedes conozcan qué es lo que deben de hacer para evitar, pues, obviamente, accidentes o enfermedades ocupacionales. Procedimientos escritos de trabajo seguro, estándares de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, los mapas de riesgo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando ingresan a la institución, ustedes van a ver unos cuadritos, ¿no? Donde están ahí los mapas de riesgo, que obviamente sale del IPER, ¿no? Los equipos de protección personal, los colectivos, y toda una serie de actividades, ¿no? Y de recursos que obviamente se van a dar, pues, partiendo de esta matriz, ¿ok? Vamos a ver un videíto, ¿ya?
CXO Community. I'm the sous chef here. If any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance. And I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tags. This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Accident? It's not an accident. Company should have replaced that line years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? James was with that company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? The company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. Safety. Not wearing all my safety equipment. Bien, entonces, como ustedes han podido ver, el video es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, si ustedes se han dado cuenta en el video, habla de dos aspectos importantísimos, tanto la parte de la empresa, ¿no?, como la parte de los trabajadores. Entonces, como les decía, el tema del sistema de gestión y para ver pues, los peligros, los riesgos y evitar esos accidentes o evitar las enfermedades ocupacionales, no solamente pues, es el trabajo de la institución, sino también es importantísimo la participación de los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los trabajadores conocen cuáles son sus peligros, sus riesgos, conocen de que deben de usar su equipo de protección personal, que deben de usar su mascarilla, que deben de usar de repente el respirador o los lentes, ¿no?, o el arnés, ¿verdad?, o una escalera adecuada, correcta, pues se va a evitar los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que existiese, ¿no?, o si existe condiciones que no son adecuadas, es importantísimo reportarlas, ¿no? Es importantísimo reportarlas. ¿Por qué? Porque no solamente ahí es responsabilidad de la institución, obviamente que sí, pero también es responsabilidad de los trabajadores, porque si yo sé que hay algo, una condición insegura, ¿no?, que tengo que utilizar de repente un dispositivo y sé que está malogrado, no por el hecho de que tengo que hacer el trabajo, lo tengo que hacer y utilizar esto, no, sino tengo que reportarlo para que tengamos conocimiento, ¿para qué? Para evitar que se realice esa actividad. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro a los trabajadores, ¿ok? Muy bien. Entonces, la prevención de accidentes, identificar con detalle los peligros y la exposición de estos, es importantísimo que ustedes, como les dije, el día de hoy,
vamos a hablar y vamos a concientizar, ¿no?, sobre los peligros, ¿no?, y la exposición de estos peligros, ¿ok? Planificar y adoptar controles para la prevención de accidentes. Como les decía, hay una serie de medidas de control, pero si nosotros, porque por ejemplo yo le puedo decir, ¿saben qué? Estas son las medidas de control, ¿no? Ustedes tienen que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y todo, etcétera. Pero si nosotros no tomamos conciencia y las cumplimos, ¿no?, entonces van a haber accidentes de trabajo, ¿no? Participación de los colaboradores, que ya les he dicho, ¿no?, y los voy a seguir repitiendo. Es importante la participación de los trabajadores, es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una inspección, ¿no?, o vamos a recorrer las instalaciones, entonces nosotros vamos a conversar con los trabajadores, como les decía, no crean o sientan de que nosotros vamos a ir a decirles pues que están haciendo mal y que esto no, sino que a identificar cosas que probablemente ustedes no sepan, ¿no? De repente no conocen, no tienen el conocimiento y para eso estamos nosotros, para enseñarles, para retroalimentarles, ¿no? Y decirles, miren, este cable está en desorden, te puedes caer. O este cable está pelado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que solicitar, hay que coordinar, hay que gestionar para que nos cambien estos cables, que nos cambien, no, que nos ordenen estos cables probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar accidentes, ¿no? Permitir capacitar específicamente colaboradores nuevos o transferidos. Eso también es importantísimo. ¿Por qué les digo eso? Cuando, por ejemplo, un trabajador ingresa a trabajar nuevo a la institución, o probablemente es un trabajador que estuvo mucho tiempo en trabajo remoto y va a regresar al trabajo, ¿no? Estas personas deben de recibir una inducción, ¿no?, una capacitación de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente ya cambiaron algunas cosas, ¿no? Probablemente se han dado algunas normas o hacerles recordar cuáles son las normas para que se puedan cuidar y no tengan accidentes de trabajo, ¿ok? Bien, determinar los equipos de protección personal necesarios y específicos para cada proceso, ¿no? Entonces, eso también en una capacitación les hemos recordado, les hemos dicho, ¿no?, cuáles son los trabajadores que tienen bajo riesgo, mediano riesgo, pues cuando hablamos del tema de COVID, ¿no? Ahora con el tema de COVID todos tenemos que utilizar equipos de protección personal, ¿no? Sobre todo la mascarilla o el respirador, ¿no? Entonces, pero obviamente de acuerdo al riesgo, que también les hablé en su momento, pues van a utilizar más equipos de protección personal, ¿no? Prevención de enfermedades ocupacionales, identificar con detalle la exposición a agentes higiénicos, que significa que nosotros obviamente como trabajadores estamos expuestos a una serie de peligros, ¿no? Y dentro de esos peligros tenemos que identificar cuáles son, ¿no? Probablemente, no sé, hay trabajadores que pues manipulan agentes químicos, ¿verdad? Y por ende, pues ellos deben de saber que cuáles son aquellos agentes, qué es lo que están utilizando, ¿no? Qué exposición tienen. Entonces, todo eso se debe de conocer. Determinar con detalle el perfil de exámenes médicos por proceso y puesto de trabajo de acuerdo a la exposición a riesgos críticos y agentes higiénicos, ¿no? O sea, cada año todos los trabajadores o todos nosotros pasamos pues por un examen, una evaluación médico ocupacional, ¿no? Planificar y adoptar controles para la prevención de enfermedades, ¿verdad? Que es importante, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas que se está realizando es, pues, por ejemplo, prevenir que los trabajadores, pues, se contagien de COVID, ¿no? Entonces, porque obviamente que para el personal de salud es una enfermedad ocupacional, ¿no? Determinar la reubicación de colaboradores por accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, nosotros en la institución no tenemos registrados el tema de algunas otras enfermedades ocupacionales, ¿ya? Pero de acuerdo a eso, o de repente algunos accidentes que se hayan dado, ¿ya? Entonces, se tiene que identificar, determinar y probablemente pues se les tenga que colocar reubicarles en otro lugar, ¿no? Dentro de la institución, obviamente. Entonces, el cumplimiento legal, no les voy a hablar cuál es el cumplimiento legal, pero sí les voy a mencionar que hay una ley de la seguridad y salud en el trabajo, ya, que pues enmarca todo este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente pues hay una serie de bases legales, ¿no? Una serie de bases legales, ya que obviamente pues ya hablan en forma específica de algunos temas, como por ejemplo, ¿no?, la norma básica de ergonomía, ¿no?, algunas modificatorias que se han dado durante los años con respecto a la ley de seguridad y salud del trabajo, o por ejemplo, la modificatoria
de las funciones del subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque probablemente ellos, por ejemplo, ustedes ya lo van a ver, ¿no? Y probablemente ya lo han visto, ¿no? Que van a sus áreas de trabajo, hacen sus inspecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de sus actividades del subcomité, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, hemos estado hablando y ustedes dirán, señorita, sí, usted ha estado mencionando los peligros, los riesgos, pero ¿qué cosa es? Yo no lo sé, ¿no? Probablemente tengo un conocimiento un poco, de repente, no mucho, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué cosa es el peligro y qué cosa es el riesgo, ¿ok? Entonces, el peligro, ¿qué cosa es? Es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. No solamente el peligro puede ocasionar daño a la persona en sí, sino también a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo, ¿ok? Entonces tenemos un concepto, ¿ya? Vamos a ir interiorizando ese concepto porque más adelante vamos a hablarlo más específico. Identificación de peligros, pues obviamente es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro, o sea, yo tengo que identificar ese peligro, ¿no? Entonces ese proceso y que forma parte del IPER, ¿verdad? Porque es la identificación de peligro, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas. Entonces, ya el riesgo nos está hablando que es una probabilidad, ¿no? Ya ustedes dirán, pero, ok, es una probabilidad, pero ¿cómo es eso, no? Ahorita lo vamos a conocer con más detalle. La evaluación de riesgo es el proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo son o no aceptables. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando yo evalúo el riesgo, ¿no? Yo voy a determinar si este riesgo es, pues, un riesgo alto, un riesgo bajo, moderado, depende mucho de la tabla que vamos a utilizar, ¿ok? Pero puede ser así, eso es como un ejemplo, ¿no? Quiero saber si este riesgo, ¿no? Existe un peligro que tiene su riesgo, ¿verdad? Un peligro, un riesgo, ¿no? Y quiero saber este riesgo, ¿cómo lo valoro? O sea, ¿cómo lo evalúo? ¿No? Por eso es evaluación de riesgo, ¿no? Pero para determinar qué cosas, si ese riesgo es pues bajo riesgo, ¿no? Mediano riesgo, muy alto riesgo, etcétera, ¿no? Pero en otras palabras o en otro tipo de matrices, podríamos decir que es tolerable, no tolerable, o de repente si es aceptable o no, ¿ok? Muy bien, no nos hagamos bola, que eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Las medidas de control, que también ya les he explicado, que es la acción enfocada a controlar el riesgo y de acuerdo a la jerarquía de control. O sea, cuáles son aquellas medidas, ¿no? que la institución va a dar. ¿Para qué? Para evitar pues, que esa persona no se accidente, para evitar que esta persona no tenga enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Muy bien, entonces el peligro. Nuevamente, eso es lo que quiero que ustedes se graben, ¿no? El peligro es la fuente, nuevamente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones de las personas o una combinación de estas. O sea, ¿qué quiere decir que es el peligro? El peligro es la fuente, o sea, es esa cosa, es esa condición, ¿ya? Que a mí me puede generar un daño, ¿ok? Que a mí me puede generar un daño. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una foto, ¿no? Que hay un enmarañado de cables, ¿verdad? Y eso pues es un peligro, porque si está todo desordenado, probablemente esos cables, algunos de ellos pueden estar por el suelo, ¿no? Que creo que sí, que pueden estar por el suelo, y de repente yo no me doy cuenta y paso por ahí, ¿ya? Y me tropiezo con esos cables y obviamente pues voy a tener un accidente, ¿no? Entonces, esa condición ya es un peligro, o sea, es una fuente, ¿correcto? Muy bien. El riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿O qué cosa es el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más eventos o exposición peligrosas y la severidad de la lesión o enfermedad que puede causar estos eventos. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un peligro, ¿no? Entonces, también ese peligro me va a generar un riesgo, ¿ok? O sea, que es la probabilidad, o sea, que quiere decir cuál es el porcentaje de que este peligro me pueda hacer que yo me caiga, o este peligro que pueda hacer que yo me tropiece, o este peligro, cuál es el porcentaje o la probabilidad de que yo me pueda contagiar por COVID, ¿no? Entonces, el riesgo es la probabilidad. Entonces,
En forma, pues, matemáticas, podríamos decir, pues, que es la probabilidad por la severidad, ¿no? Pero no, yo no quiero que se lo aprendan eso, sino que es ese porcentaje, ¿no? De que yo, o la probabilidad de que yo pueda tener un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, ¿ok? Por ejemplo, tenemos este riesgo acá, nuevamente con la foto, ¿no? Tenemos este peligro, perdón, que está enmarañado de cables, ¿no? Probablemente que están en el suelo, y si por ejemplo yo paso por ahí, ¿no? Entonces, ¿el riesgo cuál va a ser? Que yo me caiga, ¿sí o no? Que me caiga al mismo nivel, ¿no? Entonces, el riesgo es que me caiga. Ese es el riesgo. El riesgo es de que yo tenga una caída. ¿Por qué? Porque me tropecé con los cables y probablemente me caiga, ¿no? O probablemente no. ¿Por qué? Porque probablemente yo pase y de repente haga el ademán de que casi me caigo, ¿no? Ese es un riesgo ya. Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Y por ejemplo, nuevamente acá en la foto de la parte donde está riesgo, dice, hay una foto ahí que ustedes ven que hay un archivador y una de los archivadores está abierto, ¿no? Y probablemente pues esta señorita habrá estado pues con este file abierto y no se dio cuenta que ese cajón estaba pues abierto, valga la redundancia, ¿no? Y se tropezó. Entonces el riesgo es de que se va a caer, ¿no? Se va a caer porque probablemente no se dio cuenta, no lo vio, ¿no? Entonces ese es el riesgo, ¿ok? Entonces, nuevamente, el riesgo o probabilidad de que un peligro se materialice en una determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y ambientes, ¿no? Nuevamente, la probabilidad de que sufra un daño, ¿no? Que sufra una caída, que sufra una salpicadura, ¿no? Que sufra un accidente punzocortante. Entonces, eso es el riesgo, ¿correcto? Existe un peligro y este peligro le va a conllevar a un riesgo. Entonces, y obviamente pues nuestro trabajo, ya en el caso de nosotros, del área de seguridad y salud del trabajo, es valorar ese riesgo, ¿no? La relación entre el peligro y el riesgo es la exposición, ya sea inmediata o a largo plazo. Eso es importante. La exposición al riesgo, ¿no? A este tipo de riesgo, no solamente pues, puede ser en ese momento, ¿no? No solamente, sino también puede ser a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser o un riesgo que ustedes probablemente lo hayan visto o hayan sido testigos, ¿no? De que podría ser a largo plazo? A ver en el chat. ¿Cuál creen ustedes qué condición, ¿no? Y que probablemente les puede causar a ustedes algún daño que se ha podido dar a largo plazo? O un ejemplo, no necesariamente ustedes, sino un ejemplo, ¿no? Mala postura, excelente, mala posición. Acá ustedes son lo máximo, ¿no? Acá ya, yo creo que me voy a ir, ya. Creo que sí, me voy a ir porque ya todos están, pero con muchos conocimientos y los felicito. El ruido, ¿no? No te vayas, no me voy entonces. Ya, entonces, el ruido, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, hay un trabajador que durante su jornada laboral, que podría ser 8 horas, ¿no? Aproximadamente, está expuesto a una cierta cantidad de ruido, probablemente a la larga tenga, pues, una hipoacusia, ¿no? Problemas en la audición, ¿no? Por ejemplo, excelente, señora Rosita, la poca luz en el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a veces vamos a las áreas y tenemos poca luz, ¿no? ¿Y qué pasa? No, lo que pasa es que está malogrado las luminarias, ¿no? O porque de repente, no sé, a ver, puede pasar muchas cosas. Entonces, el tener baja luz durante mucho tiempo, entonces vamos a tener problemas, y ya no vamos a poder ver, vamos a tener dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las malas posturas, ¿no? Las actividades repetitivas, excelente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y que solamente tengo que hacer este movimiento, ¿no? Este movimiento, estar en la computadora, estar en este movimiento, o de repente yo soy de mantenimiento y estoy haciendo todo el día cortando, no sé, algún tipo de madera o algo, y solamente estoy durante todo ese tiempo en esa posición, con ese movimiento, que es un movimiento repetitivo, ¿no? También me va a causar un daño más adelante, ¿no? Y las malas posturas, si yo, por ejemplo, a los trabajadores administrativos que estamos por ejemplo, todo el día durante muchas horas sentados y no tenemos pausas activas, ¿no? No nos relajamos un poco, entonces, ¿qué nos va a causar? Pues problemas músculos esqueléticos, ¿no? Entonces, eso significa pues a largo plazo, ¿no? Excelente, muy bien, me gusta la participación de todos, así, eso es importante. Entonces vamos a clasificar, ya vamos a clasificar
los peligros, ¿no? Entonces, ya he estado mencionando alguno que otro peligro por ahí, ¿no? Pero hay una serie de clasificación de peligros, hay muchos peligros, ¿no? Por ejemplo, los peligros físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, los eléctricos, los psicosociales, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia y todo esto, entonces ha afectado nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces hay peligros psicosociales, de repente estamos muy estresados, ¿no? Tenemos muchas preocupaciones, entonces también es un peligro. Los peligros mecánicos, ¿no? Los locativos también que existen. Y vamos a saber cada uno de ellos qué cosa es, ¿no? Creo que ya. Entonces, los peligros químicos, en forma general, no vamos a entrar tampoco qué es cada uno, pero son aquellos cuyo origen está en la presencia de manipulación de agentes químicos, como les decía. Pueden haber trabajadores que manipulan agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, algunos agentes químicos, por ejemplo, la lejía, ¿no? O la combinación de algunos agentes químicos que puedan realizar, ¿no? Entonces, ese es un peligro también, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros químicos? Pues son los polvos, los humos, las gases, las neblinas, ¿no? Entonces, los agentes químicos que utilizamos, ahí ojo que no es la iluminación, eso vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, esos factores, estos peligros químicos, pues, existen, ¿no? Y pues obviamente hay trabajadores que puedan estar expuestos a esto, ¿no? Los peligros físico-químicos también, pues obviamente que están expuestos cuando manejan este tipo de gases, ¿no? De líquidos, son aquellos elementos, sustancias, fuentes de calor que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, o sea que puedan conllevar a un incendio, ¿no? Pueden desencadenar incendios, explosiones y generar lesiones personales y daños materiales, ¿no? Los peligros biológicos, ya que básicamente son uno de los peligros principales, se puede decir, ya de cuando estamos hablando de las instituciones de salud, ¿no? Porque obviamente atendemos pacientes, estamos en exposición con sangre, con fluidos, ¿verdad? Entonces están ahí pues los virus, bacterias, hongos, parásitos, vectores, mohos, ácaros, entonces todos aquella exposición pues a ese tipo de peligro, ¿no? Los peligros disergonómicos son aquellos que se originan al no haber observancia de los principios y normas establecidas por la ciencia de la ergonomía y pudiendo ocasionar lesiones o enfermedades de los trabajadores. Entonces, ¿qué cosas vienen a hacer esos peligros? Pues las posturas inadecuadas, los sobreesfuerzos, diseño de puesto de trabajo, movimientos repetitivos, que ya ustedes lo han estado mencionando, ¿no? Levantamiento de carga, mobiliario inadecuado y todo lo que tiene que ver pues con la parte ergonómica, ¿no? Los peligros psicosociales, que también les mencioné, ¿no? Obviamente pues hay una interrelación con el elemento humano, tanto pues con el ambiente físico, ¿no? Con el trabajo, las características de los trabajadores, ¿no? Y obviamente pues se va a generar estos tipos de peligros, exceso de sobrecarga de trabajo, clima laboral probablemente negativo, ¿no? El moving, el burnout y todo eso, ¿no? Entonces, y también como les había dicho, los peligros locativos, que básicamente son aquellos peligros que ustedes pueden probablemente observar, ¿no? Por ejemplo, la falta de señalización, la falta de orden y limpieza, ¿no? El almacenamiento inadecuado. A veces, por ejemplo, nosotros vamos a las áreas y vemos que encima de sus buretes y encima de sus archivadores y todo esto, existen cajas que no se dan cuenta que les puede caer encima, ¿no? Y les puede conllevar a un accidente, ¿no? Áreas de trabajo defectuosas o no acordes a la labor, escaleras y rampas inadecuadas, también es importante, las escaleras a veces están mal logradas, no son adecuadas, andamios y techos inseguros, cargas mal apiladas, ¿no? Entonces, todo eso son los riesgos, los peligros locativos. Pero, ¿cómo identificamos un peligro? ¿Cómo nosotros vamos a identificar un peligro? Creo que no salió. Ya, ahora sí salió. ¿No? Entonces, ¿cómo identificamos un peligro? Cuando realiza un trabajo debe preguntarse, o sea, ustedes mismos también pueden identificar un peligro. Probablemente nosotros como área vemos pues cuáles son sus peligros, cuáles son sus riesgos, pero probablemente por ahí se nos puede escapar, ¿no? ¿Y quién más que ustedes, ¿no? Que están ahí en el trabajo, ahí in situ, entonces conocen sus peligros, ¿no? Conocen qué les puede pasar si es que, por ejemplo, no hay tal cosa, o de repente si no utilizo tal cosa, etc. Entonces, cuando yo realizo un trabajo, debemos preguntarnos,
¿no? Cuando realiza un trabajo debe preguntarse, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Qué hago y qué tengo que hacer yo? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afectaría la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o ambiente? ¿No? ¿El personal que dispongo es idóneo en cantidad necesaria? ¿Por qué? Porque es importante tener todo establecido. ¿Por qué? Porque si yo conozco qué es lo que voy a hacer, si yo conozco qué es lo que voy a utilizar, entonces, o cuáles son los equipos, cuándo voy a realizar el trabajo, ¿no? ¿Cómo puede afectar mi trabajo? O si tengo el personal adecuado, ¿para qué? Para, obviamente, en primer lugar, tener un orden, ¿no? Programarnos, etcétera, y sobre todo saber, pues, cuáles son aquellos peligros a los cuales yo voy a estar expuesto, ¿no? Y de repente, pues, saber evitar aquellos peligros, ¿no? Aquellos riesgos, pues, para, obviamente, no tener accidentes de trabajo, ¿ya? Y también es importante conocer que dentro de todos estos peligros que hemos hablado, que ya sabemos, ¿qué cosa es el peligro? ¿Qué cosa era el peligro? A ver, ya, pues por ejemplo, acá ya nos están colocando, ¿no? Nos están colocando, por favor, considerar la posibilidad de implementar agua en el comedor, aire acondicionado, en salas, se viene el verano, entonces ya nos están diciendo, están identificando los peligros. Muy bien, excelente, están identificándolo ya, ¿no? Excelente. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, como les dije, ¿no? Algo que probablemente nosotros no lo hemos visto, probablemente sus jefaturas no tampoco, entonces repórtenlo, manden un correíto, ¿no? Para nosotros evaluar. No, no se preocupen, todavía nosotros estamos viendo eso y sí, también estamos pensando con el tema de la ventilación y todo eso, no se preocupen, ¿ya? Entonces, ¿qué les decía que era el peligro? ¿Qué cosa era el peligro? Peligro, ya, ok, caracteriza inherente, pero ¿qué cosa es el peligro? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa era el peligro? Situación que puede causar daño, ok, excelente, situación es la fuente, recuerden, el peligro es la fuente, o sea, tengo esto y esto me puede causar un daño, es la fuente que me puede causar un daño, ok, muy bien, ¿y el riesgo? ¿Qué cosa era el riesgo? ¿Qué cosa era el riesgo? A ver, acá hay bastantes trabajadores, ahora voy a preguntar, ¿qué cosa es el riesgo? La probabilidad de que un peligro se materialice, ya, ok, la probabilidad que corra, la probabilidad, muy bien, muy excelente, ya no les voy a preguntar a dedo. Ya, entonces, es excelente. El peligro es la fuente, o sea, esto me puede causar un daño, ¿ok? Y el riesgo es de que, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la probabilidad de que esto me cause un daño, pero que pueda ser un riesgo alto, bajo, medio, ¿no? Que me caiga, que me tropiece, etcétera. Muy bien. Pero también es importante saber qué cosa es el acto y la condición subestándar, ¿no? Probablemente ustedes lo han escuchado así, subestándar, acto subestándar, condición subestándar, ¿no? Pero, ¿qué significa? Básicamente es el actos y condiciones inseguras, ¿no? Pero para hacerlo un poco más técnico, se lo llama subestándar. ¿Por qué? ¿Qué significa? Dirán, ¿por qué lo ponen subestándar? ¿Por qué lo dicen tan difícil, no? Porque obviamente, pues, lo quieren tomar más técnico, ¿no? Existen una serie de normas, una serie de estándares, ¿no? Y cuando uno no sigue esas normas o no siguen esos estándares, pues vienen a ser vienen a ser subestándares, ¿no? Los subestándares, porque no siguen las normas, no sigues esta reglamentación, ¿no? Y se convierte pues en estas condiciones subestándares o actos. Pero para ustedes, para que se les haga más fácil, actos o condiciones inseguras, ¿ok? Acto inseguro, ¿qué cosa es? Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. O sea, quiere decir que el acto, ¿no? Es algo que yo estoy haciendo mal, es algo que yo no estoy cumpliendo con la norma, es algo que yo estoy haciendo mal, que hago que me pueda accidentar. Por ejemplo, un ejemplo de un acto inseguro, a ver en el chat, a ver un ejemplo de un acto inseguro. A ver, un ejemplo de un acto inseguro. A ver, vamos a preguntar por acá. Subirse a una escalera que no está estable. Excelente, muy bien. A ver. Otro ejemplo. No usar correctamente el EPP. Muy bien, excelente. Esos son actos inseguros. O sea, yo
sé que no tengo el implemento adecuado, correr por el piso mojado, excelente, muy bien. Entonces, un acto es algo que yo no lo voy a cumplir, algo que no voy a hacer bien, algo que no estoy siguiendo las normas, ¿no? Por ejemplo, no lavarse las manos después de exposición a agente, exacto, tránsito por zona mojada, muy bien, excelente, los felicito. Entonces, un acto es algo que yo no voy a cumplir, ¿entienden? Como ustedes ya lo han visto ahí. Y una condición insegura, ¿qué cosa es? Es toda condición en el centro de trabajo que puede causar un accidente. O sea, quiere decir que todo lo que hay acá en el ambiente, ¿ya? Que me pueda causar a mí un accidente, ¿no? Recuerden que la institución, ¿no? Como empresa, ¿no? Entonces tienen que dar las mejores condiciones de trabajo, pues ¿para qué? Para evitar, obviamente, que se accidenten, ¿no? Pero obviamente también es importante que los trabajadores, por eso les dije, la participación de los trabajadores es importantísima, ¿ya? Que también conozcan estas normas, que también conozcan todo eso, por eso les estamos capacitando, ¿no? Entonces, y obviamente pues sigan las normas. Pero y estas condiciones inseguras obviamente tienen que ser las adecuadas. A ver un ejemplo de una condición insegura. Muy bien ubicado en zonas de salida, ok, muy bien, cajas en los pasadizos, excelente. Otra condición insegura. Vamos a ver, ¿a quién pregunto? Usar un calzado adecuado para evitar caídas, ya, sillas no ergonómicas, servicios higiénicos y papeles y jabón, ya, ok. Entonces, todo lo que han ido mencionando ustedes, pues son condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, no sé si es que no tengo una silla ergonómica, es una condición insegura, ¿no? Por ejemplo, si las luminarias están malogradas y yo no puedo ver, es una condición insegura. Entonces, todo eso son condiciones inseguras. Excelente, muy bien, ya hemos aprendido qué cosa es un acto inseguro y qué cosa es una condición insegura, ¿ya? Llamadas también acto o condición subestándar. Muy bien. Seguimos. A ver, acá. Nuevamente vamos a ver acá, actos subestándares. Ahora sí, pero tenemos que obviamente hablar ya como es, actos subestándares, ¿no? No usar equipos de protección personal, operar equipos sin autorización, usar inadecuado el equipo, uso de equipo defectuoso, levantar carga inadecuada y adoptar medidas, ajá, exacto, cargar más de lo permitido, ¿no? Entonces esos son actos subestándar. Y las condiciones subestándar, falta de orden y limpieza, protección y barreras inadecuadas, equipos en mal estado, herramientas defectuosas, ¿no? Por ejemplo, no tener, si estamos hablando del personal de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Y existen herramientas en las cuales vamos a utilizar, no tienen la guarda, o sea, ¿para qué? Para protegerse, ¿no? Porque pueden haber accidentes de trabajo, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver un videíto. Perdón. Recording in progress. Listo, entonces, por ejemplo, hemos visto un videíto más interactivo, ya no tan, ya es como les mostré anteriormente, pero ya hemos visto pues una condición insegura, ¿verdad? Que puede pues ocurrir un accidente de trabajo. Entonces vamos acá. Nuevamente con el peligro y riesgo, ¿ok? Entonces el peligro ya les dije, la fuente, el riesgo, la probabilidad. Entonces vamos a verlo como ya nosotros hacemos en la matriz hiper, ¿no? Entonces tenemos una situación, ¿no? Tenemos una situación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, alguien que está haciendo trabajos de mantenimiento probablemente, que está subido pues en una antena, ¿no? ¿Y cuál es el peligro? El peligro es el trabajo en altura, ¿no? El peligro es que está haciendo un trabajo en altura, ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Una caída, ¿no? Caída de altura, puede ser un resbalamiento, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, o sea, que si por ejemplo esta persona no tiene un arnés adecuado, no está bien anclado, ¿ya? Esta persona puede caer, existe el riesgo, ¿verdad? Existe el riesgo.
¿Y cuál sería la consecuencia? Un golpe, una fractura, obviamente pues la muerte, dependiendo de cuánto de altura esté también, ¿no? Y puede causar estos daños. Entonces, así se hace en forma más simple, ¿no? Estamos hablando, si vamos a realizar la matriz hiper, porque esto ya viene o forma parte de la matriz hiper, ¿no? Tenemos otra situación que está soldando, ¿no? Y vemos que sí tiene su equipo de protección personal. ¿Y el peligro cuál es? El fuego, o también el peligro puede ser ya que el trabajo con soldadura, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Podría ser exposición al fuego, ¿no? ¿Y cuál sería la consecuencia? La quemadura, ¿no? El otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un personal de cocina, ¿no? Entonces está cortando, obviamente, pues, ¿no? Como siempre, obviamente, en cocina uno va a estar cortando a cada rato, pues, manejar la carne, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el peligro? El cuchillo, ¿no? O trabajos con herramientas punzocortantes también se puede poner, ¿no? Y el riesgo, ¿cuál va a ser? La manipulación de esas herramientas punzocortantes, y la consecuencia es, pues, obviamente, en los cortes, ¿ok? Entonces, tenemos un peligro, tenemos una situación, o sea, mi trabajo, ¿no? Tenemos una situación, mi trabajo, tenemos el peligro, ¿no? Que es la fuente que puede causar daño, el riesgo, ¿qué puede pasar si no tengo cuidado? O sea, el riesgo, pues la probabilidad de que yo tenga ese accidente, ¿no? Y obviamente, pues las consecuencias que ya les he comentado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber, ¿no? Entonces, no necesariamente porque tengo que esperar a que venga el área de seguridad y salud del trabajo o el subcomité y me digan, estos son tus peligros, estos son tus riesgos. No, no tienen que esperar. Ustedes deben de saber cuáles son también, ya les estamos diciendo, obviamente, ustedes ya también van a conocer cuáles son sus peligros, porque nosotros hemos hecho el hiper, ¿no? Y cada área lo va a tener afuera, porque es obligado, como dice la ley, se debe tener expuesto para que conozcan cuáles son sus peligros, ¿no? Pero ustedes también, ¿no? Deben también de conocer, porque cada uno hace un trabajo y yo debo de saber qué cosa es, qué peligro puedo tener, ¿no? Vamos a hacer un taller, ¿les parece? Vamos a hacer un taller. Ya nos falta poco para terminar, ¿ya? Me falta poco, así que vamos a hacer un taller para practicar lo que hemos hecho, lo que hemos hablado el día de hoy, ¿ya? Para practicar lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, en el chat, ustedes me van a colocar ahí, ¿ya? En la primera figura, ¿ustedes qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan? En términos de peligro, ¿ya? Y en términos de riesgo, ¿ya? En términos de peligro y riesgo, ¿correcto? En términos de peligro y riesgo. En el chat tenemos, bueno, estamos en hora todavía. Les doy 3 minutos para ver y que me digan cuál es el peligro de la primera foto y su riesgo. A ver, vamos. Ya, peligros inestable, muy bien. Ya, excelente. Esperen un segundo. Porque vamos a ver acá. Ya, muy bien, peligro. Sigue con desperfecto. Muy bien, peligro sigue en malas condiciones. Riesgo caerse, ok. Peligro sigue con patas en mal estado. Peligro sigue malograda, muy bien. Riesgo de caída, excelente, muy bien. Peligro en sillas en mal estado, desorden, riesgo de caídas, silla malograda y piso mojado. ¿No? Estamos en la primera foto, después estrecho en muchos objetos. Excelente, muy bien, excelente, muy bien. Los felicito. Entonces, ¿qué hemos visto en la primera foto? Que hay probablemente es una silla que está malograda, ¿no? Probablemente las patitas están rotas, entonces, ¿qué es? Ese es el peligro, ¿no? Y el riesgo, ¿qué cosa es? La caída, ¿no? Es el riesgo de caída. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con la segunda foto. Muy bien, licenciada Zuli, excelente. Vamos con la segunda foto. ¿Qué es lo que vemos ahí? En la segunda foto ya, en la segunda foto. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro ahí? En la segunda foto. Piso húmedo, muy bien. O piso mojado, ¿no? Piso mojado, excelente, piso mojado. Y el riesgo de caídas, ¿no? El riesgo de caídas. Muy bien, el riesgo de caídas. Piso encerado, también, piso mojado. Peligro, peligro.
piso mojado, piso encerado, excelente. Riesgo de caída. Muy bien, excelente. Piso mojado, riesgo trabajador en riesgo de caída y no lee la advertencia. Muy bien, uno ya lo puso, no leyó la advertencia, excelente. El hombre no hizo caso al aviso, excelente, muy bien. Piso mojado, excelente. Y ahora vamos a ver cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? En ambas fotos, ¿cuál sería la consecuencia? Ojo, consecuencia. La caída es el riesgo. Ya, el golpe, ya, muy bien. ¿Cuál sería la consecuencia de daños personales, fractura, lesión? Muy bien, excelente. Bueno, señores, yo me voy porque ustedes ya han aprendido absolutamente todo. Ya. No, mentira. Ya, entonces, muy bien, excelente. No te va... Ya, entonces, muy bien, lesiones. Entonces, ya tenemos interiorizado esos conceptos. El peligro, la fuente, la silla rota, la silla malograda, el piso mojado, el piso encerado. El riesgo, ¿cuál es? Riesgo de caída, ¿verdad? ¿Y cuál sería la consecuencia? El golpe, la contusión, la lesión, la fractura, heridas, etc. Muy bien, excelente. Vamos con... Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Vamos con, ya, vamos con esto. Esta está más difícil, ¿ah? Mentira. Ya, vamos con la segunda, con la segunda foto. Ya. De acá de esta foto, ya, solamente quiero que me digan 2 peligros y 2 riesgos. Nada más. 2 peligros y 2 riesgos que identifican en esta foto. Les doy 3 minutos porque ya ustedes son lo máximo, porque les di 5 y en menos de 5 me comenzaron a responder. Así que les doy 3 minutos también. Identifiquen en esta foto, ya, 2 peligros y 2 riesgos. Listo. Ahorita les voy a mandar nuevamente por el chat el registro de asistencia, ¿ya? Ya estoy compartiendo el registro de asistencia, no se olviden de registrarse en el formulario. No se olviden, por favor, registrarse en el formulario. Ya, ahorita les estoy compartiendo el formulario para que se registren su asistencia. ¿Ya? Ya. Nos queda 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Ya, creo que quieren responder ya. Ya, 1 minuto, ¿ya? 1 minuto les queda, 1 minuto. Excelente, ya están respondiendo ya. Muy bien, entonces ya hay que acabar con los minutos. Entonces, muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, a ver. Ya. Licenciada Judy Belsuzarri dice, peligro, piso mojado y trapeador tirado, riesgo caídas. Renato dice, peligro, piso mojado, riesgo de caídas, peligro, carga pesada, riesgo de lesión en la espalda. Excelente, muy bien. Luby dice, peligro, cargar caja bajando la escalera, muy bien, riesgo de caídas, hacinamiento de personal y falta de señalización, muy bien, peligro, aglomeramiento de pisos, mojado, riesgo de caída, tropiezo, excelente, ya aquí muy bien. Oesis dice, en la escalera persona cargando cosas más de lo normal, piso mojado, peligro, hacinamiento, riesgo de golpe o mampara no señalizada, hacinamiento, muy bien, excelente, muy bien, señores, muy bien. Abrir puerta bruscamente, ¿no? Excelente, muy bien, ya lo tenemos interiorizado. Dejar cajones abiertos, excelente. Los electrodomésticos mal posicionados, muy bien, señora Aidet. Dejar cajones abiertos, peligro. Tratar de recoger algo caído sin pararse, peligro, escalera muy encerada, riesgo de daño físico y psicológico también ya. Ok, muy bien. ¿Qué más? Piso mojado, caída, lesión por mala postura. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los riesgos psicosociales, supongamos, ¿no? De la parte de salud mental, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro? El peligro, por ejemplo, sería excesiva carga laboral, ¿no? Trabajo a deshoras, ¿no? El consecuencia sería el estrés, ¿no? El riesgo, ¿cuál sería? Pues obviamente, pues, estar expuesto a muchas horas de trabajo, ¿no? Sin paga de horas extras, supongamos, ¿no? Entonces, peligro, entonces, la consecuencia que me va a dar el estrés, ¿no? Muy bien,
Excelente, piso mojado, riesgo, excelente, muy bien. Los felicito a todos ustedes. Y eso era importantísimo que ustedes conozcan. Ahora vamos a continuar para ya ir terminando. Entonces, la metodología para el desarrollo de la matriz ISPER. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros hemos hecho ejercicios, y no son ejercicios difíciles, ¿sí? No son ejercicios sumamente fáciles en la cual nosotros podemos nosotros mismos identificar nuestros peligros, nuestros riesgos y cuáles son las consecuencias que nos pueden dar, ¿no? Pero ¿cuál es la metodología? Obviamente que dentro del sistema de gestión y cuando se habla del IPER, pues, ¿no? También nos direccionan y nos enseña, ¿no? En la norma, cómo, a través de qué cosa, cómo se hace esta matriz, ¿no? Entonces les voy a mencionar para que ustedes tengan conocimiento, ¿ok? Para que no quiero que se hagan y se confundan, ¿no? ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan cuáles son sus peligros, sus riesgos, cómo identificarlos. Ya hemos aprendido eso. Muy bien, entonces, paso a paso, establecer procesos, listas de actividades y tareas, ¿ok? Yo les decía, por eso yo les decía, hay que preguntarnos qué cosa es lo que voy a hacer, qué trabajo voy a hacer, con qué persona voy a contar, cuáles son las herramientas. Entonces, establecer procesos, listas de actividades y tareas, ¿no? Para tomar como base las tareas identificadas en el análisis de proceso. Identificación de peligros y determinación de los riesgos, como lo hemos hecho. He puesto yo ahí cuáles son mis peligros, cuáles son mis riesgos, los he identificado, ¿ok? Estimación del nivel de riesgo. Entonces acá, ¿qué cosa les dije yo? Que yo voy a dar un valor a ese riesgo, ¿no? Un riesgo no va a ser igual al otro, ¿no? O sea, un riesgo que tenga mi compañera Juanita, supongamos, no va a ser igual al que tengo yo, ¿verdad? Entonces yo tengo que dar ese valor, ¿ok? ¿Y cómo tengo que dar ese valor? De acuerdo a la tabla que yo voy a utilizar, porque hay muchísimas tablas que uno puede utilizar, porque en la norma no los explica, nos lo dice, ¿no? Pero básicamente yo tengo que poner ahí, pues, si son alto riesgo, bajo riesgo, o si son tolerables, no tolerables, o si son aceptables o no, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Netamente ya, utilizando el tema de COVID, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, soy pues, una enfermera que voy a atender a un paciente con COVID, ¿ok? Entonces el peligro, ¿cuál sería? Pues obviamente el trabajo de que voy a hacer, ¿no? Voy a atender a un paciente con COVID, o sea, ¿no? La exposición, el peligro biológico, ¿no? Entonces, si yo no entro, o sea, si yo sé que tengo que atender a un paciente de COVID y no utilizo ningún equipo de protección personal, obviamente que mi riesgo va a ser demasiado alto, ¿sí o no? Va a ser demasiado alto, ¿por qué? Porque no estoy utilizando equipos de protección personal. ¿Y qué se debe de hacer? Pues la persona que puede estar ahí, mi supervisora, mi jefa, ¿sabes qué? No puedes entrar. No puedes entrar a hacer ese trabajo, porque no tienes esos equipos de protección personal, ¿no? Entonces separa la tarea, ¿no? Te pones tu equipo de protección personal y recién entras, ¿entiendes? Entonces es el riesgo. Pero si, por ejemplo, tenemos un trabajador que, supongamos, ¿no? Que hace trabajos de limpieza, ¿no? Y está barriendo todo eso y está baldeando, ¿no? Se me ocurre, y de repente no utiliza pues algunas botas o de repente algunos guantes, entonces el riesgo, ¿qué va a pasar? Puede pasar la lesión, algún daño, algún problema, podría ser, porque es la probabilidad, recuerden, ¿no? Es el porcentaje de qué le podría pasar. Entonces no le voy a detener que no haga su trabajo, pero sí le voy a decir, tienes que usar tus guantes o tienes que usar tus botas, ¿no? Le digo, te colocas tus guantes y pues sigues con tu trabajo, ¿no? Valoración del riesgo, que les expliqué, y establecimiento de las medidas de control. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya los peligros, los riesgos, ya hemos valorado estos riesgos, ¿ya? Entonces la institución, ¿no? Ya da las medidas de control, ¿no? Da las medidas de control, ¿ya? Entonces da las medidas de control, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos aprendido. ¿Se dan cuenta que es fácil, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta que no es complejo, ¿no? No es complejo, y como dicen, queremos que participen, porque ya para el próximo año probablemente, o en un año y medio, nuevamente vamos a tener que actualizar nuestro IPER. Entonces ahí sí vamos a requerir la participación de todos los trabajadores, no solamente del comité, sino la participación de todos ustedes. A ver, por favor, no escriban en la pizarrita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a requerir de la participación de todos, ¿no? Y probablemente
cada uno y nos haga más rápido el trabajo, ¿no? Nos haga más rápido. Imagínense, hacer una matriz de toda la institución acarrea muchísimo tiempo, ¿no? No es de un día para otro, ¿no? Y es por cada puesto de trabajo. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, a ver, seguimos. Ya, entonces seguimos. Ya, entonces, como les decía, ya vamos a terminar, ya nos falta poquito, ya y al final va a haber un examen por si acaso, así que no se vayan, mentira. Entonces, para hacer esta matriz, ya, como les decía, yo no les voy a decir ya, aprendas esta matriz o los diferentes tipos de matrices que hay, no, sino que yo quiero que solamente que conozcan, ¿no? Que conozcan que una vez que ya sabemos cuáles son nuestros peligros, nuestros riesgos y todo eso, valoramos el riesgo, como les decía, ¿no? Que puede ser alto riesgo, bajo riesgo, se me ocurre, ¿no? Pero dependiendo de la tabla que yo utilice. Entonces, por ejemplo, acá hay una valoración del riesgo, ¿no? Acá hay una valoración del riesgo. Si ustedes ven, ya, acá, por ejemplo, no en la parte derecha, ¿no? Ustedes van a ver ahí riesgo crítico, riesgo alto, riesgo mediano, riesgo bajo. Entonces, ese es un tipo de valoración de riesgo, ¿no? Nos da ese tipo de valor. Pero acá también tenemos otro tipo de valoración de riesgo, ¿no? Que está en el lado izquierdo, como por ejemplo, lo clasifican en catastrófico, mayor, moderado, alto, moderado leve, mínimo. Entonces, hay diferentes tipos de cuadros, diferentes tipos de matrices que obviamente pues, se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar dependiendo de lo que se escoja. Pero recuerden que esto obviamente lo hace el área de seguridad del trabajo conjuntamente con el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y también, si que hay algún trabajador que quiere participar, pues bienvenido sea, porque sí nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque nosotros para hacer el IPER de la institución nos hemos demorado bastante, ¿no? Porque, aparte por el tema del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido procesos que se han incluido, ¿no? Y también nos hemos tenido que incluir en el IPER, ¿ya? Entonces, así es como que se valora el riesgo, ¿no? Y obviamente, pues, después se dan las medidas de control, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, pues, una parte del IPER de la institución, ¿ya? Del IPER de la institución, que hemos, pues, clasificado cuáles son los peligros, ¿no? Cuáles son aquellos peligros que pueden, pues, causarles daño, ¿no? ¿Cuál es su riesgo? ¿Cuáles son las lesiones probablemente que les pueden pasar si ustedes pues no se mejoran estas condiciones o no se toma conciencia o conocimiento de aquellos actos que probablemente estuviéramos haciendo, ¿no? Está su valor, ¿no? Y obviamente pues también ya vienen pues de seguido las medidas de control, ¿ok? Muy bien, entonces las medidas de control, ya vamos a terminar, ya falta poco, ¿ya? Las medidas de control pues se determinan en relación al siguiente orden de prioridad. ¿Ya? Eliminación del proceso, o sea, está dentro de las medidas de control, ¿no? Que probablemente ustedes también lo han visto, porque cuando hicimos la charla de gestión de bioseguridad, hablé sobre las medidas de control, la jerarquía de las medidas de control, y que era obviamente pues un triángulo invertido, ¿no? Y en primer lugar está pues la eliminación, ¿no? Si podemos eliminar el peligro o no, lo podemos hacer o no, ¿no? Entonces, excelente. Lo puede compartir. Claro, lo vamos a compartir, no se preocupe, lo vamos a compartir en el chat, en el grupo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces está la eliminación, ¿no? ¿Podemos eliminar ese peligro, sí o no? Entonces ya estamos en la medida de control, ¿ok? Entonces, el siguiente que sustituimos, como no puedo eliminar este peligro, entonces yo sustituyo este peligro por un peligro menos riesgoso, ¿verdad? Por un peligro menos riesgoso. Ok, excelente. Si no puedo eliminar, si no puedo sustituir, ¿ya? Entonces yo voy a dar controles de ingeniería, probablemente pues, es como por ejemplo el COVID, ¿ya? Ahí está, esa va a ser la última tarea, ¿ya? Entonces daré controles de ingeniería, ¿no? Probablemente, no sé, se me ocurre que colocaré pues una máquina para que haga el tema de encerado y pulir el piso, probablemente, ¿no? O sea, son controles de ingeniería que se puedan. Si no puedo, ¿no? A pesar que yo he dado estos controles de ingeniería, no puedo controlar el peligro y el riesgo, entonces
doy medidas administrativas. Entonces, muy bien, si tú trabajabas 8 horas haciendo esa actividad, ¿no? Entonces ya no vas a trabajar 8 horas totalmente, sino 3 horas trabajarás aquí, luego a las otras 3 horas irás a hacer otra actividad, ¿no? Entonces son controles administrativos. Y por último están los equipos de protección personal, ¿no? Generalmente a veces uno dice, no, de frente quiero mis equipos de protección personal porque es, no, está al último, imagínense, está dentro, está en la última parte de las medidas de control, ¿no? Está en la última parte de las medidas de control. Entonces, para que se puedan dar ya el tema de que ya, ok, entreguemos equipos de protección personal, es porque ya se ha pasado toda esta serie de medidas de control, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no se puede controlar ese peligro, entonces al final tengo que yo dar a los equipos de protección personal. Es como por ejemplo con el COVID, el SARS-CoV-2, ¿lo podré eliminar? No lo puedo eliminar, ¿no? No lo puedo eliminar hasta ahora, ¿verdad? ¿Podré sustituir el SARS-CoV-2 de repente por un virus menos letal? No lo puedo hacer, ¿sí o no? No lo puedo hacer. Entonces, hago controles de ingeniería. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Barreras, ¿no? Por ejemplo, pongo barreras, ¿no? Pongo diseño, señaléticas, ¿no? Entonces, controles de ingeniería, señaléticas de distanciamiento, ¿verdad? Pongo pues alcohol gel, etcétera, ¿no? Entonces, son medidas de ingeniería. No lo puedo controlar, sigo teniendo el problema, ¿no? Sigo teniendo el problema. Ventanas, por ejemplo, ¿no? El control administrativo. ¿Qué ha pasado? Todas las personas que tienen factor de riesgo se van a su casa. ¿Por qué? Porque obviamente tienen mayor riesgo de que puedan contagiarse. ¿Por qué? Por sus comorbilidades. Entonces, muy bien, se van a casa, ¿no? ¿Qué más hago? Aforo. Mucha gente en esta área también se van a casa, una cierta cantidad de trabajadores, ¿no? O si no, hago pues diferentes turnos. Lunes, miércoles y viernes vendrá tal persona. Martes, jueves y sábado vendrá tal persona. Esos son controles administrativos. Y por último, entregar el EPP, porque obviamente tengo que tener EPP cuando estamos hablando del tema del peligro biológico, ¿no? Entonces les entregamos sus equipos de protección personal, ¿no? Entonces así se ve las medidas de control, ¿no? Entonces, y obviamente pues dentro de todo eso pues va a estar pues las capacitaciones, ¿no? Todo lo que estamos, los entrenamientos, ¿no? ¿No? Todas las cosas que hasta ahora se ha venido haciendo pues para es evitar no solamente el tema del contagio del COVID, sino también pues obviamente los accidentes de trabajo, ¿no? O las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, para ya terminar, ya ir terminando, y para resolver algunas preguntas, lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que esta gestión, ¿no? En la institución está haciendo todo lo posible pues para mejorar aquellas condiciones inadecuadas, ¿no? Aquellas condiciones que ustedes probablemente durante cierto tiempo ustedes han dicho sí, pero hasta ahora no lo han hecho, pero estamos tratando de hacer todo lo posible, ¿no? Es por eso que existe el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y que conjuntamente estamos trabajando, ¿no? Y por eso les decía, la participación de los trabajadores es importantísimo, ¿no? Pues ¿para qué? Para que se puedan ir dando estas mejoras correspondientes. Ustedes también deben de saber que todo, cuando uno pues estamos en el Estado, ¿no? Hay mucha burocracia, pues lamentablemente, ¿no? A pesar que uno no o sea, que podamos hacer lo posible, hay mucha burocracia y tiene que pasar por una serie de procesos, pero no quiere decir que no estamos al tanto de las cosas y de las condiciones que por ahora poco a poco se están dando, se están mejorando, ¿no? Sino que eso quiero que ustedes entiendan, ¿no? Para que poco a poco van a ir mejorando algunas cosas, ¿no? Obviamente que sí, tenemos en cuenta, por ejemplo, que el otro año ya viene pues el verano, ¿no? Y viene el calor y todo eso, estamos conscientes de eso, ¿no? Y obviamente pues que hay cosas que, por ejemplo, que se han dado por el tema del COVID, ¿no? Que se han tenido que dar de frente, desde un solo golpe y poder hacer lo posible, ¿no? De repente tenemos bajo presupuesto, ¿no? Y que probablemente no estamos poco a poco pues tratando de implementar, ¿no? Estas medidas de control, y por eso pues obviamente tenemos ya, o tienen ustedes, ¿no? El área de seguridad en el trabajo para obviamente con el compromiso, ¿no? De todos ustedes para el trabajo en conjunto, pues ¿para qué? Para poder seguir las normas, ¿no? Para poder cuidar los bienes y servicios que le brinda la institución, ¿no? Y las instalaciones también, obviamente, ¿no? Pero sobre todo con el objetivo, recuerden, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Y para terminar, es importante que quiero que sepan, ya que nosotros trabajamos
no a espaldas de ustedes, ¿no? Sino en conjunto y porque nos preocupamos por los trabajadores, ¿no? Y para ver todas estas condiciones para que ustedes trabajen seguros, ¿ok? Para que ustedes trabajen seguros. Así que, por ejemplo, perdón, si por ejemplo nosotros, tanto el área de seguridad del trabajo como el subcomité, nos acercamos a sus áreas, pedimos hablar con ustedes, como les decía, ¿no? No lo queremos hacer de una forma obligatoria, porque todo lo que se tiene que ver, que tiene que ver con la parte de seguridad en el trabajo, todo es obligatorio, ¿no? Pero nosotros no queremos obligarlos, ¿no? No quiero, pues sí, la licenciada Tabata ha venido y me ha amenazado, ¿no? Me ha amenazado y luego voy a estar viendo ahí cartas que me están mandando, ¿no? Por favor, ¿ah? No, entonces, no, si no queremos que ustedes participen, se comprometan, ¿no? Entonces, sí, señorita, entonces, sí estamos, pues, con las ganas de que, pues, las cosas se hagan bien, ¿no? Las cosas se hagan bien, y si, por ejemplo, hay trabajadores que probablemente no siguen algunas normas, es porque probablemente no conocen, ¿no? Probablemente no saben que existe esta norma, que no saben que tienen que utilizar su zapato de seguridad, etcétera, pero por eso estamos nosotros para enseñarles, estamos nosotros para retroalimentarles, ¿no? Porque nosotros estamos aquí para eso, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por la participación, excelente, no se han ido casi nadie, ¿ya? Lamentablemente, pues, no hemos podido aceptar más personas, ¿ya? Pero esta capacitación está grabada para pasarlas a todos los que no han podido ingresar, ¿ya? Y puedan participar. Ahora, bueno, les agradezco, les felicito porque han aprendido mucho, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, algunas personas que probablemente también, ¿no? Y han participado, y eso es importante, eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo también las personas, y quiero que sepan, las licenciadas y médicos que van a hacer trabajos extramurales, no crean que están abandonados, no, también pensamos en ustedes, ¿ya? Y obviamente cualquier consulta o duda, tienen el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que está al costado de la fotocopiadora, ya, para que nos pregunten cualquier duda, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues trabajemos en conjunto, ¿ok? Trabajemos en conjunto, poco a poco las cosas se van a ir dando, ¿ya? Poco a poco las cosas van a ir dando, y pues, nada, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿ok? Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, mientras que puedan hacerla en el chat, quería aprovechar la capacitación para mencionarles algo que les ha llegado a su correo, ¿ok? Eso también, para mencionarles algo. En el transcurso de estos días que han pasado, ya, les ha llegado probablemente un correo de capacitaciones asincrónicas, ¿ya? De capacitaciones asincrónicas. ¿Qué significa eso? Y con una relación de nombres de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa de que, ¿con qué capacitación? De la gestión de bioseguridad en salud. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa de que esa lista de trabajadores que les ha llegado a los correos son aquellos trabajadores que no han participado en la capacitación. Por ejemplo, yo di una capacitación en junio, y lo dimos en 2 oportunidades, ¿no? Y en las 2 oportunidades participaron, bueno, en la primera participó un cierto porcentaje de trabajadores, y en la segunda, pues también, ¿no? Recuerden que nosotros somos más de 250 trabajadores, ¿ya? La meta es que todos los trabajadores estén capacitados, ¿ok? Y como les dije, es obligatorio, no les estoy diciendo, pero por ahí les digo, tienen que tener 4 capacitaciones al final del año. 4 capacitaciones. Esta es ya la tercera. La primera fue gestión de bioseguridad. La segunda fue el tema de salud mental. La tercera es esta, que es del hiper. Y la cuarta, que es el próximo mes, que es accidente de trabajo. ¿Ya? Entonces, al final del año deben de tener sus 4 capacitaciones. Aquellas personas que no han podido participar por X motivos, ¿ya? Por X motivos, se ha mandado en la primera, porque ahorita estamos viendo la primera que se dio. Se ha mandado un correo a las jefaturas para que les avisen a sus trabajadores la relación de quienes faltan. Así que
antes de enviarles, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a enviar a través de sus jefaturas, ¿ya? Porque la capacitación de gestión de bioseguridad solamente tiene 2 videos de casi 25 minutos cada uno, así que no les va a tomar mucho tiempo, ¿ya? No les va a tomar mucho tiempo, así que se les va a enviar a través de sus jefaturas, ya, ojo, a través de las jefaturas se les va a enviar los 2 videos y el registro de asistencia. Ustedes ven los 2 videos y luego se registran en la asistencia. Nada más, es lo único que van a hacer. Y automáticamente yo voy a ver quiénes han visto el video, ¿no? Y quiénes han respondido, han registrado su asistencia en el formulario, ¿ok? Muy bien, entonces estén atentos, por favor, a través de sus jefaturas, les van a hacer llegar estas videos y el formulario de registro de asistencia, ¿ok? Si tienen alguna duda, les voy a poner yo acá en el chat mi número telefónico, 984-126-875, ¿ya? Esperen un segundo, estoy colocando acá. Ya, ahora sí, les acabo de poner en el chat mi número telefónico, a ver, sí, está bien. Y las dudas que ustedes tengan, ya, las dudas que ustedes tengan, me pueden llamar por teléfono. No, ay, perdón, creo que lo hice mal, esperen un segundito. Ya, ahora sí, creo que sí. A ver, no aparece. Ya, ahora sí, creo que sí, a ver. Sí aparece, creo, ¿no? ¿Aparece para todos? Sí, ya. Entonces, bueno, ahí les estoy colocando mi número telefónico, se comunican conmigo, ya, pero esperen, todavía no les he mandado a nadie los videos ni nada. Yo tengo que conversar con sus jefaturas, ¿para qué? Para que sea en forma ordenada, si no, pues esto va a ser pues, un cambalache, ¿no? Entonces, en forma ordenada les voy a enviar los 2 videos, el registro de asistencia y listo. Las personas que no han asistido, que están dentro de la lista que les han enviado sus jefaturas, son aquellas personas que solamente van a pasar, ¿ok? Aquellas que ya pasaron no lo van a volver a pasar porque no, se va a ver doble registro, eso no queremos, ¿ok? Entonces, solamente aquellas personas que han enviado la lista tienen que pasar esa capacitación asincrónica, ¿ok? Estamos ya a terminar el año y nos falta tiempo, porque luego vamos a seguir con la capacitación de salud mental y luego también vamos a seguir con esta capacitación que lamentablemente no pudieron ingresar todos, ¿ok? Así que no se preocupen, ya vamos a coordinar todo eso. ¿Qué dice acá? Envían por eso ya ver que se facilite el registro por el CPU, no por examen proporcionado, ¿no? Señora Carmen, ya, conversamos por interno, no se preocupe, no entendí bien, creo que no entra. Ya, entonces, a ver, nuevamente les envío el registro de asistencia del día de hoy, ¿ya? El registro de asistencia del día de hoy, ¿correcto? Del día de hoy de la matriz IPES, ¿ya? Y ya, vamos a coordinar la siguiente, ¿ya? Muchísimas gracias. Si no hubiera alguna consulta, ya para ir combinando, creo que no hay. Ya. Antes de terminar, a ver, permítanme un segundo. Permítanme un momentito. Ya. Ya. Entonces, permítanme un segundo. Antes de terminar, hay que tomarnos la foto correspondiente. La foto correspondiente, ¿les parece? La foto correspondiente. Así que activen sus cámaras. Activen sus cámaras, a ver, vamos, señores, chicos, jóvenes, compañeros de trabajo, los que están en remoto algún momento, ya nos vamos a conocer, no se preocupen, no coman ansias, ya nos vamos a conocer, y algún momento también ya vamos a dejar las mascarillas y nos vamos a abrazar, así como todos los peruanos que somos fraternales. Ya, así que, a ver, vamos a ver, yo no puedo activar cámaras. Sí, pues sí. Los que no puedan activar no importa, no se preocupen. Sí, ya. En algún momento ya tendrán computadoras con cámara, no se preocupen. ¿Ya? Así que,
Muy bien, ahora vamos a hacer la foto, esperen un segundo. Ya, a ver, vamos a hacer la foto correspondiente. Vamos. 1, 2, 3, va. Esperen un segundo, vamos a ir con, son cuatro grupos, tenemos que tomar foto todos, no se queden atrás. Va otro, a ver, vamos a activar las cámaras, muy bien, excelente. Y, esperen un segundo, ya, a ver, la última. Listo. Creo que ya está. Listo, muchísimas gracias, señores. Nos encontramos para la próxima capacitación. El otro mes tenemos otra capacitación, que es el último, y ustedes deben de tener 4 capacitaciones. Miren, 4 capacitaciones. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, tienen mi número telefónico y yo voy a coordinar con cada jefe para que todos puedan pasar las capacitaciones que les faltan, ¿ok? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos, ¿ok? Listo, muchísimas gracias, gracias. Ya, muy bien. Listo, muy bien, gracias, gracias. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Si acá han estado 100 personas, esas 100 personas deben de haber registrado su asistencia, por favor, ¿ya? No se olviden de registrar su asistencia, ¿correcto? En el formulario, ¿ya? Nuevamente les voy a pasar acá para los que... La asistencia, ¿ya? La asistencia. No se olviden de registrar la asistencia, por favor. ¿Ya? Ahí en el grupo de seguridad también, para los que no están en el grupo de seguridad, dentro del formulario, ahí lo acabo de poner en el chat, señor licenciada Felicita. Acabo de colocar en el chat. Sí, pues, sí. Sí, solamente aceptan 100, no se preocupen. Sí, ya. Igual esta capacitación está grabada, ¿no? Más bien quiero dejar de grabar. Esperen un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está?